más temeroso y apartado del mal que usted esté. Y tampoco está Dios obligado a darle a usted las excusas del caso por lo que está pasando en su vida. No. ¿Debemos pensar que solo recibiremos cosas buenas? No. Él no es ningún sirviente celestial que está esperando que usted lo llame para que Él aparezca y diga: ¿llama usted? No. No. Paso a la cuarta parte. Consejos de la familia Job para los matrimonios y para los solteros. Consejos de la familia Job. Leamos de nuevo 9 y 10 del capítulo 1. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El 2 es 2. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Bien. Primero, consejos para las esposas, con todo respeto. 1. Siempre tengan cuidado con sus palabras cuando sus esposos estén atravesando tiempos difíciles. Se los repito. Siempre tengan cuidado con sus palabras cuando sus esposos estén atravesando por tiempos difíciles. Le amplío esto un poco más. Usted tiene que saber que los hombres, casados o no, cuando tenemos periodos largos de tribulación o de aflicción, cuando tenemos periodos largos, perdemos primero nuestra objetividad y a veces la estabilidad, nos volvemos inestables. Nuestro discernimiento se distorsiona y nuestra determinación se pierde. Aquel hombre que haga esto, cuando tiene periodos largos de aflicción, pierde su determinación. Y la mayoría de los hombres no sabemos qué hacer con nuestra vida en ese estado de mente vulnerable. Al contrario, las mujeres más bien se fortalecen. No sé por qué, pero en esos periodos de aflicción largo, el hombre y la mujer se fortalecen. También, aunque sea difícil de admitir, los hombres nos volvemos cobardes, o como decimos en Tiquicia, pendejos, cuando tenemos esos periodos largos de aflicción. Nos volvemos pendejos. De un momento a otro nos empieza a dar miedo todo. Todo nos asusta. Los abuelos decían: pierden el temple. Perdemos el temple. Por eso, esposas, necesitamos que oren por nosotros como nunca han orado. Necesitamos su apoyo emocional y que no nos dejen solos. Necesitamos, oiga bien, que sea usted la que tome la iniciativa. Que el Señor les dé sabiduría. Ahí entra la ayuda idónea. Recuerde también esto, quédese quieto. A los hombres nos cuesta horrores decirle a la esposa: te necesito, necesito que me ayude. Porque por alguna razón pensamos que nosotros siempre podemos salir de las cosas solos y no tenemos que decirle nada ni pedirle nada a la esposa. Recuerden, nos es súper difícil decirle a la esposa: te necesito. Hermano, ¿eso es orgullo o qué? Sigamos.
Por la razón que sea. Por la razón que sea. Machistas o lo que sea, pero nos pasa eso. Pero en esas horas de aflicción que tenemos los hombres, no hay nada como la palabra de la esposa en nuestros oídos, aunque no queramos admitirlo. Por eso, esposas, cuiden sus palabras. Segundo consejo: nunca nos aconsejen que nos desviemos de la palabra de Dios y perdamos la integridad. Nunca hagan eso. Nosotros, cuando estamos tan débiles como Job, bueno, la mitad de Job, El despojo. cualquier cosa que nos traiga alivio, la agarramos. Porque para los hombres el alivio es importante, sin importar y sin pensar el precio que vamos a después pagar. Entre paréntesis, muchos hombres que caen en adulterio lo hacen porque están en peligro. No estoy justificando a esos. Están en esos periodos y un alivio lo agarran sin pensar en el precio. Por eso nunca nos aconsejen desviarnos de la palabra, que más o menos la esposa de Job les recomendó, ¿verdad? Podemos estar tan débiles que les creamos sus consejos malos y nos vamos con todo. Nunca nos aconsejen dejar la palabra y que hagamos lo que el mundo hace. Ese consejo de que de por sí todo el mundo lo hace, usted siempre se porta bien, hágalo. Nunca nos aconsejen eso. Cuando están en el mundo. Solo 2 consejos para las esposas. Voy con consejos para los esposos, y son más, aunque usted no lo crea. Versículo 10 del capítulo 2. ¿Qué dijo Job? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Consejo número 1. Primero, oiga bien, y después siempre diga la verdad. Este es para los hombres, pero ustedes pueden apuntar también, mujeres. Siempre oiga bien y después diga la verdad. Nosotros los hombres, cuando estamos en crisis, nos resulta dificilísimo oír las palabras de nuestra esposa. Y aunque la oímos, nos entra por aquí y nos sale por aquí y pega contra la pared. Job es admirable. Tirado en el suelo, hecho leña, rascándose con un tiesto, aún así oyó a su esposa sin interrumpirla. Y no malinterpretó lo que le dijo, o las ignoró, la oyó. No le dijo, por ejemplo, es que Job estaba en el suelo, qué raro usted hablando burradas. Así hablamos, porque no oyó. La oyó y no la interrumpió. Nuestras esposas, oigan hombres, siempre tienen cosas importantes que decirnos, y por alguna extraña razón nos hemos hecho el hábito, ¿saben lo que es el hábito? Nos hemos hecho el hábito mental de cerrarnos a su consejo. Las oímos, pero empezamos, mientras ella habla, uno está pensando, ya sé para dónde va. Eso ya lo vi antes, como si fuera tan fácil, y nunca oímos.
como dicen allá, suave, 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 suave. Suave, esposos. Las esposas suyas siempre son aconsejadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus consejos vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, después de oírlas, usted siempre diga la verdad. Se lo repito, después de oírlas, siempre diga la verdad. Si lo que dijo su esposa está bien, coja el consejo, acéptelo y dele las gracias. Si lo que dijo no está bien, dígaselo también, como hizo Job. Primero, oiga bien, y segundo, siempre diga la verdad. Si hay algo difícil en las consejerías de matrimonios, cuando uno va a consejería de matrimonios, es que ellos, la pareja, se digan la verdad. Uno termina aplicando ciertas técnicas y una de esas es llamar solo al esposo y dejar a la esposa por allá y después ya, porque juntos nunca se dicen la verdad. Cuesta mucho, cuesta mucho. Siempre diga la verdad. Segundo consejo, enséñele lo que usted ha aprendido de parte de Dios. Claramente eso fue lo que hizo Job, y lo hizo haciéndole una pregunta: ¿recibiremos solo lo bueno de Dios y lo malo no? Job le estaba enseñando a su esposa, o le estaba recordando a su esposa, lo que él había aprendido de Dios, y lo aprendió de la forma más dura. Es interesante, ¿verdad? Al principio dice que él era temeroso de Dios, recto y etcétera, y no sabía eso. Lo aprendió a punta de chichotas. Pero cuando su esposa le dijo eso, él compartió con su esposa lo que Dios le había enseñado. Hasta el día de hoy nunca he conocido una mujer cristiana que no esté deseando que su esposo hable palabra de Dios y que lo hable con ella. Así que, maridos, lo que ustedes aprenden de Dios, compártalo día a día con su esposa. Y si no aprende nada, Empiece a aprender. tercero, sea ejemplo, esposo, de pureza verbal. Por haber vivido nosotros con nuestras esposas tanto tiempo, tengo 30 años, otros, estoy empezando a la par de otros, nos sentimos muy cómodos con ellas y tendemos a no cuidarnos con lo que les decimos, y de nuestras bocas casi siempre salen cosas duras, palabras duras hacia nuestras esposas, o gestos duros hacia nuestras esposas. A veces no decimos nada, pero con la cara estamos diciéndole. Siempre sea ejemplo de palabra, de pureza verbal. En este momento lo invito a usted, hombre, a que tome una decisión a dejar de estar usando palabras duras con su esposa. ¡Qué pereza! Esos viejos que andan en la calle regañando a la esposa. Lo que usted va en el carro y ve en el carro donde va la otra ahí, y la esposa va con, y el viejo ahí. Se oyen los gritos de carro a carro. Allá por mi casa había una construcción, yo trabajo en construcción, y había una construcción, y me llamaba la atención porque los viejos de ahí, entre ellos eran un amor, vacilaban, se contaban chiles, divertidísimos los varones estos, pero cuando llegaban las esposas a traerles el almuerzo, se convertían, las trataban de una forma como si fueran empleadas.
siempre tenga pureza verbal. Número 1, siempre diga la verdad y oiga a su esposa. Enséñele lo que ha aprendido y cuide lo que usted dice. A través de todo el libro, usted va a encontrar que Job siempre estuvo al lado de su esposa. No la desechó. Y ella siempre estuvo al lado de él. Se aceptaron como eran. Cuando eran ricos y famosos y bien perfumados, se aceptaron. Y cuando fueron pobres, enfermos y despreciados, estuvieron juntos. Voy concluyendo. Podría seguir sacándole. Voy concluyendo. El libro de Job nos anuncia que siempre vamos a tener crisis, conflictos, enfermedades. Amén. Unos más y otros menos. Y que Dios, por un lado, no está obligado a darnos explicaciones de las cosas que Él hace. ¿Se imagina Dios en el salón de terapia intensiva dándole excusas y explicándole a las personas por qué están enfermas? Él es el Rey de Reyes y Señor Amén. de señores. Así es. Y tampoco Gracias, Jesús. Dios es un sirviente celestial que está esperando que usted lo llame y que Él aparezca y diga, llamó usted, y usted le pide. No. Otra cosa, hay crisis, es cierto, pero el libro de Job nos enseña que Dios siempre tiene el control de todo. Hasta el diablo le pide permiso para hacer algo. Nada se sale del control del Señor, y que en su tiempo las cosas vuelven a como uno quiere. También, si usted lee de nuevo con más detenimiento, verá que el diablo no estaba ni está interesado, o no estaba interesado en robarle a Job las mulas, los bueyes, los camellos. Él no estaba interesado en eso. Él no estaba interesado en dejarlo pobre. Él no estaba interesado en matar a sus hijos. Quería llevárselo a él. Él no estaba interesado en que se peleara con su esposa y se divorciaran. No, él no estaba interesado en eso. Todas esas cosas son instrumentos que el diablo usa para una cosa. Para apartarlo del Señor. Versículo 11 del capítulo 1. Vea lo que dice. Un segundo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora vaya al capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice el diablo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué quiere el diablo que usted haga? Blasfemar. Blasfemar, renegar, desobedecer, dudar de Dios. Y todos esos son instrumentos para lograrlo. Cuando usted no quiera oír a su esposa,